damos comienzo al acto académico solemne de nombramiento del doctor Alfredo Rocafort Nicolau como doctor honoris causa por la Universidad Católica de la Nueva España, Florida. Como es usual, en este caso, el doctor Alfredo Rocafort Nicolau va a dar lectura a su discurso de ingreso. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, con la emoción serena que despiertan los momentos verdaderamente trascendentes, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Católica de Nueva España por el alto honor que me confiere al otorgarme el doctorado honoris causa. Esta distinción constituye al mismo tiempo una culminación simbólica y un compromiso renovado por la reflexión crítica, el servicio académico y el ideal universitario que da sentido a nuestra vocación. Agradezco profundamente al excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Las Palmas por su generosa acogida en este acto, al claustro universitario, a las autoridades y académicos presentes y a todos quienes, con su apoyo y amistad, han acompañado esta trayectoria. De modo muy especial al excelentísimo señor doctor Francisco González de Posada, artífice de este acto académico y haber aceptado realizar el discurso laboratorio, a quien debo gratitud sincera y admiración intelectual. Recibo este reconocimiento con humildad, emoción y una renovada voluntad de seguir contribuyendo al pensamiento libre, crítico y transformador, en un tiempo que nos exige responsabilidad, lucidez y esperanza. Inicio mi discurso de reflexión que he titulado Emergencias y eclosión del poder mundial, transformaciones estratégicas en el orden global contemporáneo. Digo, recibo con humildad y gratitud este doctorado honoris causa que me otorga la Universidad Católica de Nueva España, institución que honra la tradición humanista de unir conocimiento y servicio, pensamiento y compromiso. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un punto de inflexión. No lo entiendo como recompensa, sino como una invitación a seguir pensando y repensando el mundo que habitamos. Porque en tiempos como los actuales, cuando el poder se dispersa, las certezas se quiebran y la esperanza parece oscilar entre la desconfianza y la fatiga, el pensamiento se vuelve una forma de acción y la lucidez una forma de resistencia. Vivimos un tiempo de transición profunda, uno de esos escasos momentos en que la humanidad toma conciencia de que las coordenadas conocidas han dejado de servir. Es un cambio de era, una mutación estructural en la manera en que concebimos el poder, el progreso, la autoridad y la comunidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sistema internacional se sostuvo sobre tres grandes pilares: la hegemonía estadounidense, que garantizaba cierta estabilidad global; la cooperación institucional, que otorgaba al derecho internacional una autoridad moral inédita; y la promesa de la democracia liberal, que aspiraba a ser modelo de convivencia y desarrollo. Esta tríada configuró el orden liberal internacional, basado en la idea de que la globalización, la cooperación y la democracia conducirían a un mundo más pacífico y próspero. En realidad, sin embargo, demostró que esa promesa era en gran medida una ilusión. En el siglo XXI, el liderazgo norteamericano ya no es incuestionable. La cooperación se halla paralizada y la democracia se ve amenazada por el desencanto y el populismo. Lo que presenciamos no es un simple reajuste de poder, sino una crisis de civilización. El mapa del mundo ya no se traza sobre territorios, sino sobre la trama invisible de redes, datos y emociones colectivas. La soberanía se redefine. Las decisiones de un país dependen de algoritmos remotos. Los mercados digitales
alteran la estabilidad y los conflictos lejanos condicionan la seguridad. El poder se mide hoy por la capacidad de influir, anticipar y narrar. Vivimos además una época de simultaneidad extrema, lo local y lo global, lo político y lo tecnológico. Se entrelazan hasta volverse inseparables. Las crisis ya no son secuenciales, sino superpuestas. Por ello, más que un mundo multipolar, habitamos un mundo policéntrico donde estados, corporaciones, plataformas y hasta inteligencias artificiales compiten por legitimidad e influencia. Ya no existe una única fuente de autoridad ni un consenso global sobre las normas básicas de convivencia. Cada actor define su propio orden y su verdad. Esta transición del poder mundial se asemeja a una eclosión de fuerzas y narrativas que pugnan por ocupar el vacío de la vieja hegemonía. El siglo XXI será recordado como el tiempo en que el poder dejó de ser una cumbre para convertirse en una red, un proceso más que una posición. Ante este panorama, el pensamiento y la universidad adquieren una responsabilidad ineludible. Si el mundo cambia y seguimos pensando con las categorías del siglo pasado, el riesgo no es solo el desconcierto, sino la irrelevancia. Pensar el poder en transición implica repensar nuestra función como intelectuales, académicos y ciudadanos. ¿Qué conocimiento, qué ética y qué liderazgo necesitamos para orientar este cambio de época? Esta es la hora de la lucidez serena. La historia nos reclama una nueva pedagogía del poder, capaz de interpretar, sin miedo ni dogmatismo, las dinámicas de un mundo interdependiente, plural y desigual. Solo desde esa comprensión podremos imaginar formas de convivencia que no repitan los errores del pasado ni sucumban al cinismo o la indiferencia. Estamos en una transición sin brújula, pero no sin horizonte. En cada crisis anida una posibilidad y en cada fragmentación la oportunidad de recomponer los vínculos de modo más justo y consciente. Este es, quizás, el mayor desafío de nuestra generación: dar sentido al poder en un tiempo que parece haber perdido el sentido del límite. En el siglo XX fue el tiempo de las grandes ideologías. El XXI lo es de las grandes emergencias globales. Son el síntoma de un sistema que ha alcanzado sus límites ecológicos, sociales, energéticos, tecnológicos y morales. Ya no son episodios excepcionales, sino estructuras permanentes que moldean la vida colectiva. El cambio climático, las pandemias, la inseguridad alimentaria, la crisis energética, los ciberataques o la desinformación forman un entramado de riesgos interdependientes que revela la fragilidad de un orden que creímos estable. Durante décadas se confió en que la interdependencia económica, la ciencia y la tecnología garantizarían la estabilidad. Pero la globalización que nos unió en un solo mercado y red nos hizo también más vulnerables. Hoy, un virus puede paralizar un planeta, una guerra regional, alterar la seguridad energética o un rumor digital desatar una crisis política. La pandemia del COVID-19 fue una lección amarga y reveladora. Mostró que ningún Estado puede aislarse del destino común. En semanas se evaporaron las certezas, pero también emergió una lucidez colectiva. La cooperación científica y la inteligencia compartida podrían salvar vidas. La guerra en Ucrania y la tragedia en Gaza confirmaron que el planeta vive en un estado de tensión permanente y que las instituciones internacionales han perdido autoridad moral y capacidad de mediación. La fuerza vuelve a imponerse como argumento y la política gira en torno a la supervivencia inmediata. Estas emergencias desnudan el agotamiento de las categorías clásicas de la política.
La soberanía ya no protege frente a pandemias o ciberataques. La seguridad militar es insuficiente ante amenazas invisibles. Y la interdependencia, antaño sinónimo de progreso, se ha vuelto fuente de vulnerabilidad estructural. Necesitamos nuevos lenguajes para pensar la incertidumbre. Ser soberano ya no consiste en levantar muros, sino en articular respuestas coordinadas frente a riesgos globales. La verdadera soberanía reside en instituciones resilientes, infraestructuras seguras y una ciudadanía informada y responsable. La seguridad debe concebirse como una noción integral: salud pública, estabilidad ecológica, justicia social y confianza institucional. Seguridad es tener hospitales que funcionen, redes activas, suelos fértiles y mares limpios. Es garantizar que las personas vivan libres de miedo y de necesidad. La cooperación internacional atraviesa la crisis no por falta de instituciones, sino por exceso de egoísmo. Cada Estado defiende su interés inmediato mientras los desafíos colectivos exigen una gobernanza global aún inexistente. La cooperación solo recuperará sentido si se transforma en solidaridad estructural, un pacto entre iguales conscientes de su destino compartido. Aún así, cada emergencia abre una posibilidad de cambio. Las crisis actúan como catalizadores que obligan a innovar y a reorganizar prioridades. La pandemia aceleró la digitalización. Las crisis energéticas impulsan la transición hacia fuentes renovables. Las catástrofes climáticas despiertan una conciencia ecológica cada vez más transversal. El desafío consiste en aprender de la emergencia sin normalizarla, transformar el dolor en aprendizaje colectivo y pasar de la reacción a la planificación. Las universidades y academias tienen una misión decisiva: convertir la incertidumbre en inteligencia colectiva, el miedo en responsabilidad y el diagnóstico en acción. En un mundo donde la desinformación se propaga más rápido que los hechos, el conocimiento riguroso es un acto de resistencia moral. Construir una nueva cultura de la interdependencia significa asumir que la vulnerabilidad es condición humana, que la cooperación es fuerza compartida y que la seguridad se alcanza en comunidad. Las emergencias de nuestro tiempo no son solo tragedias, sino llamamientos éticos. Recuerdan que la humanidad no puede actuar como un conjunto de islas soberanas, sino como una red de destinos entrelazados. Nos enseñan que sobrevivir no basta, hay que aprender a convivir con responsabilidad, lucidez y compasión. Para comprender la crisis del orden internacional, basta con observar los dos conflictos que hoy conmueven al mundo: la guerra de Ucrania y la tragedia de Gaza. La guerra de Ucrania y la tragedia de Gaza son escenarios distintos, pero unidos por una misma fractura: la incapacidad del sistema internacional para defender la legalidad, la dignidad y la humanidad frente a la violencia. Ambas guerras revelan la fragilidad del entramado institucional creado tras 1945 y cuestionan la civilización política que creíamos consolidadas. La invasión rusa en Ucrania en 2022 no fue solo una agresión a un país soberano, sino la ruptura del principio fundacional del derecho internacional, la prohibición de la conquista por la fuerza. Bastó una decisión desde el Kremlin para quebrar la ilusión de que la paz era un estado natural y no una construcción que exige vigilancia, responsabilidad y firmeza moral. El conflicto transformó la política de seguridad europea, reactivó la OTAN y reinstaló el miedo en la conciencia colectiva. Ucrania refleja la erosión del derecho internacional, la parálisis del Consejo de Seguridad y la degradación de la diplomacia. Si Ucrania encarna el retorno de la guerra interestatal, Gaza representa la crisis moral del sistema internacional. En un territorio minúsculo se libra una tragedia que hiere a toda conciencia humana.
Las imágenes de hospitales destruidos y niños bajo los escombros son testimonio de nuestra impotencia colectiva. Ninguna razón de Estado puede justificar este sufrimiento y, sin embargo, el mundo observa y calla. Gaza no es un conflicto nuevo, sino el resultado de décadas de frustración y promesas incumplidas. Lo que hoy representamos desborda lo político. Es una catástrofe humanitaria que interpela la conciencia moral de la humanidad. Cada vez que una vida vale menos que una frontera, el lenguaje mismo de la humanidad se degrada. La respuesta internacional, fragmentada y ambigua, ha mostrado los límites del liderazgo global. Las resoluciones se bloquean, las potencias oscilan entre la indignación retórica y el silencio estratégico, y las instituciones pierden autoridad moral. En ambos escenarios emerge la figura de Estados Unidos, heredero de la hegemonía del siglo XX. Su liderazgo, formidable en lo militar y tecnológico, se ve cuestionado en lo moral y simbólico. En Ucrania, su apoyo a la resistencia ha sido decisivo, pero refuerza la percepción de una guerra por poder impuesto. En Gaza, su papel de mediador se ve debilitado por la incapacidad de exigir a su aliado el cumplimiento de las normas humanitarias. Esta contradicción mina su credibilidad. Predica un orden basado en reglas, pero actúa al margen de ellas cuando sus intereses lo exigen. Lo que emerge de Ucrania y Gaza es, en definitiva, el colapso del sistema multilateral, no porque falten instituciones, sino porque sobran intereses. El derecho internacional no ha desaparecido, pero ha perdido fuerza vinculante. La diplomacia no ha muerto, pero se ha vaciado de credibilidad. Vivimos en una época donde los valores universales se aplican con geometría variable y la verdad se relativiza según quien la enuncie. El resultado es un mundo donde todo es justificable y nada es vinculante, donde la legalidad se negocia y la ética se subordina al cálculo. Y sin embargo, surgen signos de esperanza. La sociedad civil, los movimientos por la paz, los científicos y los ciudadanos que se niegan a aceptar la lógica de la indiferencia actúan como conciencia viva de la humanidad. Allí donde los gobiernos fallan, emergen voces que recuerdan que la humanidad no es una categoría política, sino una condición moral. Ucrania y Gaza no son conflictos regionales, sino síntomas de una transformación global, ya que anuncian el agotamiento del orden nacido de la posguerra y la necesidad de un nuevo equilibrio basado no en la fuerza, sino en la justicia y el reconocimiento mutuo. La lección más profunda es clara. Sin ética no hay orden posible. El orden sin justicia es opresión y la paz sin dignidad es apenas silencio. El futuro dependerá menos de las armas que de nuestra capacidad colectiva para rehumanizar la política y devolver sentido a palabras que aún pronunciamos con solemnidad, pero con escasa convicción. Paz, soberanía, libertad, derecho. Sin embargo, mientras los focos mediáticos se concentran en Europa del Estado, del Este o en Oriente Próximo, África vive desde hace décadas conflictos de una magnitud y crueldad que rara vez alcanza la conciencia global. Sudán, el Sahel, Etiopía, la República Democrática del Congo o Somalia son escenarios donde se entrelazan guerras civiles, disputas étnicas, intereses económicos y estrategias geopolíticas que trascienden el continente. África no es solo víctima de la violencia, es también espejo del fracaso moral de un sistema internacional que jerarquiza el dolor y mide la tragedia según su distancia geográfica o su rentabilidad estratégica. Millones de desplazados, hambrunas inducidas, explotación de recursos naturales y destrucción de comunidades enteras se desarrollan en un silencio global que ofende la conciencia humana. La guerra en Sudán, olvidada por los titulares,
ha provocado más de 10 millones de desplazamientos, mientras la región del Sahel se convierte en un tablero donde convergen yihadismo, colapso estatal y competencia entre potencias por el control del uranio, el oro o los corredores migratorios. Etiopía, tras su guerra civil, ilustra la fragilidad de los proyectos nacionales en contextos de tensiones identitarias profundas. La República Democrática del Congo, con su riqueza inmensa en coltán y minerales estratégicos, sufre una guerra que alimenta silenciosamente la economía digital global, los móviles, ordenadores y vehículos eléctricos del norte están en parte manchados con sangre africana. Entre los recursos que han marcado la historia africana, los diamantes simbolizan la paradoja del poder y la pobreza. En países como Sierra Leona, Angola o el Congo, su brillo financió guerras y corrupción, convirtiendo la riqueza en tragedia. Pero Botswana ofrece el reverso. Ha transformado los diamantes en educación, estabilidad y desarrollo. Su ejemplo recuerda que no es la abundancia lo que genera progreso, sino la ética con la que se gestiona el poder sobre los recursos. Estas guerras revelan la paradoja de nuestro tiempo, la interdependencia sin solidaridad. El mundo depende de África para su energía, sus minerales y su biodiversidad, pero permanece ajeno a su sufrimiento. El continente que más contribuye al futuro, por sus recursos, su juventud y su potencial creativo, sigue siendo tratado como un espacio periférico de conflicto y no como un sujeto político pleno. Las guerras de África no son episodios aislados, sino el resultado de una larga historia de dominación y abandono. Tras la descolonización, las fronteras artificiales, la deuda impuesta y las intervenciones externas perpetuaron estructuras de dependencia que hoy se manifiestan en forma de violencia endémica. Pero junto a la tragedia también emerge la resiliencia. Comunidades, universidades, líderes sociales y redes cívicas que trabajan por la paz, la educación y la justicia con un heroísmo silencioso. Mirar a África no como un problema, sino como una clave, es un acto de justicia intelectual y ética, porque el destino del mundo no podrá comprenderse ni transformarse mientras el dolor africano siga siendo invisible. En las guerras de África se reflejan con crudeza los desequilibrios de un sistema global que privilegia el interés sobre la humanidad. Reconocerlo es el primer paso hacia un orden internacional verdaderamente universal. Por otra parte, mientras el viejo orden internacional se fragmenta y las potencias tradicionales debaten su pérdida de influencia, un nuevo actor colectivo se abre paso con fuerza: el sur global. Este conjunto de naciones, durante décadas objeto de políticas ajenas, reclama hoy una voz propia, no como bloque ideológico, sino como conciencia común que exige equidad, respeto y reconocimiento. África, América Latina, Asia y el mundo árabe emergen no solo como espacios de recursos o mercados, sino como laboratorios de futuro, donde se ensayan nuevas formas de comunicación y desarrollo que desafían las categorías con las que el norte clasificó al resto del planeta. El sur global no se define por la geografía, sino por la experiencia compartida de la desigualdad y la aspiración de soberanía real. Busca superar la historia de subordinación que lo convirtió en proveedor de materias primas y receptor de discursos ajenos. Reclama una globalización más justa, un comercio menos asimétrico y una arquitectura financiera internacional que no perpetúe la dependencia. Sus banderas son la justicia climática, la redistribución del conocimiento y la participación equitativa en la toma de decisiones globales. Esta reivindicación se manifiesta también en el plano simbólico y cultural, el derecho a pensar el mundo desde otras lógicas, lenguas y valores.
No se trata de invertir la hegemonía, sino de pluralizarla, de liberar la idea de humanidad del corsé de una modernidad que se pensó universal, pero fue parcial. En universidades y foros internacionales se abre paso a una sensibilidad que desafía el canon occidental y propone un diálogo genuino entre saberes. El sur global no busca confrontar, sino reequilibrar, no imponer, sino participar en la construcción de un orden verdaderamente multipolar. La cooperación sur-sur y los mecanismos de concertación regional, como la Unión Africana, la ASEAN o los BRICS ampliados, se presentan como espacios de autonomía y experimentación política. Así entendido, el sur global no es una categoría geográfica ni económica, es una posibilidad ética, la afirmación de que la humanidad no puede reducirse al paradigma occidental. Representa la invitación a repensar la interdependencia desde la equidad, la diversidad y la memoria histórica. Donde el norte ve crisis, el sur propone resiliencia. Donde el norte impone modelos, el sur ofrece pluralidad. Donde el norte busca control, el sur reclama cooperación. En su sentido más profundo, la emergencia del sur global es una reivindicación del derecho a definir el futuro. Un futuro que no se mida por el PIB ni por la capacidad militar, sino por la justicia, la sostenibilidad y la dignidad de los pueblos. En un mundo fragmentado y en transición, el sur global se alza como recordatorio de que la civilización no tiene un único centro y que el porvenir humano será verdaderamente global solo cuando todos puedan pensarlo, narrarlo y habitarlo en igualdad. Uno de los dilemas más profundos de nuestro tiempo es la fragilidad creciente de las democracias liberales, sometidas a una erosión interna que avanza con la discreción de los procesos culturales y la fuerza de las transformaciones tecnológicas. Ya no se trata de golpes de Estado, sino de un desgaste silencioso que corroe desde dentro la representación, la confianza y la participación. Las redes sociales, nacidas con la promesa de democratizar la comunicación, se han transformado en sistemas de amplificación emocional donde la ira y el miedo circulan más rápido que la razón. La lógica algorítmica, orientada a maximizar la atención, favorece los discursos extremos y debilita el juicio crítico. En este entorno, el populismo se expande con facilidad, de derechas o de izquierdas. Su lógica es la misma: simplificar la complejidad, polarizar la sociedad y convertir el descontento en identidad política. El populismo ofrece pertenencia donde hay desarraigo y culpables donde hay incertidumbre, pero sacrifica la sustancia democrática, la deliberación racional, el respeto a la diversidad y el sentido del límite. Mientras las democracias se debilitan, los regímenes autoritarios aprenden y se adaptan. Ya no necesitan censura total ni terror masivo. Les basta con vigilar algoritmos, controlar la información y moldear los relatos. Sustituyen la represión visible por la gestión invisible de los datos, la propaganda por la educación calibrada, la censura por la saturación. Es un autoritarismo inteligente, capaz de ofrecer estabilidad sin libertad y prosperidad sin pluralismo. Propone una autoridad tecnocrática que en nombre de la seguridad o la nación limita derechos y concentra decisiones. La tentación autoritaria crece donde la democracia no ofrece resultados tangibles. En este vacío de eficacia, el miedo se convierte en argumento político y la nostalgia del pasado en refugio colectivo. Las democracias se enfrentan un desafío inédito: demostrar que pueden ser eficaces sin renunciar a la libertad, inclusivas sin caer en el caos y resilientes sin volverse dogmáticas. No basta con defender sus formas, es preciso renovar su contenido moral y su promesa de igualdad. La educación cívica, el periodismo riguroso, la regulación ética de la inteligencia artificial
social y la reconstrucción del diálogo son tareas urgentes si queremos que la democracia siga siendo una cultura, no solo un procedimiento. El siglo XXI se decidirá en este terreno, en la capacidad de nuestras democracias para reconciliar libertad con eficacia, pluralismo con cohesión, verdad con emoción. Esa es la verdadera batalla del futuro, preservar el espíritu democrático en un mundo que parece fascinado por su negación. Vivimos inmersos en una batalla de relatos. Las guerras ya no se libran solo en las frentes, sino también en las pantallas y en los algoritmos que filtran la realidad. La información se ha convertido en un arma y la emoción en su vector más eficaz. Quien controla el relato domina la percepción y quien domina la percepción condiciona la legitimidad. Cada conflicto contemporáneo lo demuestra. En Gaza, cada imagen busca construir una verdad. En Ucrania, cada mensaje intenta moldear la memoria. En la era digital, el relato precede al hecho y a menudo lo suplanta. La realidad deja de ser un punto de partida para convertirse en una consecuencia de la comunicación. El poder se ejerce narrando y quien impone su versión determina no solo lo que se cree, sino lo que se considera posible. La posverdad no es un accidente, sino una estrategia, una forma de gobernar a través de la confusión, de controlar sin prohibir, de persuadir sin convencer. Este fenómeno ha sido origen y ha dado origen a un nuevo tipo de soft power emocional, donde los símbolos pesan tanto como los misiles y los imaginarios colectivos sustituyen a las ideologías. Las naciones ya no compiten solo por territorios o recursos, sino por sentidos, por la capacidad de definir qué significa seguridad, justicia o libertad. En este tablero, los medios de comunicación, las plataformas digitales y las industrias culturales se han convertido en actores geopolíticos. Las narrativas audiovisuales, series, videojuegos, memes o discursos virales son hoy instrumentos de influencia tan poderosos como las alianzas militares. El poder narrativo no es neutro, construye legitimidad y moldea memoria, decide qué vidas son lloradas y cuáles se olvidan. Toda hegemonía se sostiene sobre un relato que neutraliza la desigualdad y convierte la fuerza en destino. Disputar la narrativa dominante es un acto de resistencia ética. Recuperar el derecho a interpretar el mundo sin intermediarios y devolver a las palabras su peso moral. En este escenario, saturado de discursos, la tarea del pensamiento es reconstruir la verdad, no como dogma, sino como compromiso. Pensar críticamente en tiempos de ruido es un gesto de valentía. La verdad, entendida como búsqueda compartida, se convierte en el último territorio de libertad posible. Porque si el poder del siglo XXI se ejerce narrando, pensar es resistir la simplificación, la emoción manipulada y la mentira rentable. Esa resistencia cívica, cultural y moral es quizás la forma más alta de poder que aún nos queda. En el horizonte de las próximas décadas se dibujan tres grandes tendencias que reconfigurarán el orden mundial. Ninguna garantiza un futuro más justo o estable, pero todas anuncian un cambio profundo en la manera de concebir el poder, la cooperación y el progreso. La primera es la consolidación de una multipolaridad asimétrica. Tras la hegemonía estadounidense y el declive del orden liberal, el sistema internacional se encamina hacia una configuración más dispersa, donde varias potencias, China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia o Brasil, competirán por influencia sin que ninguna logre ejercer liderazgo indiscutido. Esa pluralidad puede ser fuente de inestabilidad, pero también una oportunidad para construir un sistema más diverso, donde la corresponsabilidad prevalezca sobre la competencia y dé lugar a una gobernanza verdaderamente compartida.
La segunda transformación es la revolución tecnológica total, que afecta no solo a la economía, sino a la política, la ética y la identidad humana. La inteligencia artificial, la biotecnología y la automatización redefinirán el trabajo, la privacidad y la soberanía. En este escenario, el dominio de los datos sustituye al control del territorio. Quien posea la capacidad de procesar e interpretar la información controlará el poder efectivo. La soberanía digital se convierte en la parte esencial de la soberanía nacional y la brecha tecnológica en una brecha de poder. Frente a esta revolución, los Estados deberán reinventarse como guardianes éticos de la tecnología, asegurando que la innovación sirva al bien común y no a la manipulación social. La tercera tendencia es la emergencia de una conciencia planetaria, nacida del reconocimiento de que la crisis ecológica es ya una condición de supervivencia. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental se han convertido en factores estructurales de la geopolítica. La sostenibilidad deja de ser una opción moral para convertirse en criterio de legitimidad del poder. La ecología política sustituirá progresivamente a la vieja geopolítica, obligando a repensar la seguridad, la economía y la justicia desde la interdependencia ambiental. Las alianzas del futuro se definirán como por intereses estratégicos, como por compromisos climáticos y responsabilidad compartida en la gestión del bien común. Estas tres transformaciones, multipolaridad, revolución tecnológica y conciencia planetaria, conforman el triángulo sobre el que se edificará el siglo XXI. Todo dependerá de nuestra capacidad para sustituir la lógica del dominio por la del cuidado y la obsesión, por la supremacía, por una ética de la responsabilidad. Si entendemos que el poder consiste en sostener y proteger, y que el progreso se mide por la cooperación, podremos transformar la crisis del orden global en un renacimiento de la conciencia común. El verdadero poder del futuro no será el de quienes controlen territorios, datos o armas, sino el de quienes sepan dar sentido y equilibrio a un mundo interdependiente. Ese será el desafío político y moral del siglo XXI, construir poder sin destruir futuro. En este tiempo de transformaciones vertiginosas, donde las fronteras del poder se diluyen y la incertidumbre se convierte en norma, emerge una convicción esencial: no hay poder legítimo sin responsabilidad. Ninguna forma de autoridad, por sofisticada que sea, puede sostenerse si no reconoce los límites de su acción y las consecuencias de sus decisiones. La responsabilidad no es un gesto complementario de la política o de la ciencia, es su fundamental y fundamento moral. Es la brújula que orienta la fuerza hacia el bien común, la que convierte la inteligencia en sabiduría y la eficiencia en justicia. Ser responsable significa comprender antes que dominar, cooperar sin uniformar, anticipar en lugar de reaccionar, actuar con visión generacional y restaurar la confianza como base del vínculo político y social. Significa entender que cada decisión personal o institucional, económica o científica, nacional o global, deja una huella profunda sobre vidas humanas, generaciones futuras y ecosistemas vulnerables. Significa aceptar que la técnica sin ética es una forma de ceguera, que la innovación sin valores se vuelve peligrosa y que el conocimiento sin conciencia puede ser devastador. El poder sin ética conduce inevitablemente a la violencia, la ética sin poder a la violencia. Solo su encuentro fecundo, su tensión creadora, puede devolver sentido a la política y esperanza a la humanidad, porque la legitimidad del poder no proviene del éxito, sino del servicio, no del dominio, sino del cuidado. En un mundo donde los algoritmos deciden, las finanzas gobiernan y las emociones se manipulan, necesitamos con urgencia una pedagogía de la responsabilidad, una ética que enseñe a pensar con empatía y a actuar con prudencia.
De ahí que las universidades, academias y centros de conocimiento sean hoy más necesarias que nunca. Su misión no consiste solo en formar competentes, sino en formar conscientes, no solo de producir expertos, sino de cultivar responsables. Porque el saber que no se compromete con el bien común termina siendo cómplice del desorden que pretende analizar. La educación, la ciencia y la cultura deben recuperar su función de conciencia crítica del poder, no adornar el mundo, sino corregirlo, no legitimar el statu quo, sino imaginar alternativas. Pensar responsablemente es, en este siglo, una forma de resistencia moral y de servicio cívico. Y sin embargo, más allá del diagnóstico y de la advertencia, queda espacio para la esperanza. A pesar de las guerras, de las fracturas y de la fatiga colectiva, sigo creyendo en la inteligencia humana, en su capacidad de crear sentido incluso en medio del caos. Sigo creyendo en la palabra como espacio de reconciliación, en el diálogo como arquitectura de la paz y en la educación como la más duradera forma de diplomacia. Sigo creyendo en el pensamiento cuando se pone al servicio del bien común. Puede transformar realidades y restituir la dignidad allí donde la injusticia la ha negado. Por esto, este doctorado honoris causa no lo recibo como un honor individual, sino como un compromiso colectivo, el compromiso de seguir reflexionando, dialogando y construyendo puentes en un mundo que parece haber olvidado su condición compartida. Que este reconocimiento sirva como afirmación de fe y la razón en la palabra y en la humanidad. Porque, como escribió Albert Camus, en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano sensible. Este verano interior, hecho de lucidez y de esperanza activa, de confianza humana y de gratitud por la vida, es el que debe inspirar a las universidades, a las academias y a todos los que seguimos creyendo que pensar sigue siendo una forma de servir. Pensar, en definitiva, no como ejercicio de vanidad intelectual, sino como acto de cuidado. Servir no como gesto de sacrificio, sino como expresión de sentido. Porque el verdadero poder del siglo XXI no será el de quienes invocan su fuerza, sino el que sirvan y conserven su conciencia. He dicho, muchas gracias. Hemos asistido a un discurso de ingresos verdaderamente extraordinario y que desde una intensa y extensa reflexión pues, nos ha puesto de cara a y frente a el mundo en el que estamos hoy o nos encontramos. Punto de partida que podemos interpretar es que ese periodo de 45 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro o la disolución de la URSS, fue un horror. El segundo punto en el que se ha apoyado es que desde ese 1989, 90 o 91, en el que tuvieron lugar esos acontecimientos radicales, a pesar de la aparente sencillez de aquellos momentos, que desde esa situación hasta más o menos sin concretar el 2015, es la fecha que en la historia y en la sociología estamos considerando, pues hubo un nuevo orden, ese orden que ha descrito tan maravillosamente bien como el imperio de los Estados Unidos, la imposición del mercado libre y el intento del Occidente de convertir al mundo a la democracia liberal, tres características capitales de ese periodo. Pero desde ese más o menos entorno, año 14, 15, 16, 17, pues ahí estamos ya hasta el presente en una situación que ha descrito de manera magistral. Cambio de era, porque de momento no, sabemos que no hay orden, y esto es muy
importante por la descripción de tantísimas variables y con tanta profundidad como nos ha hecho. Por nuestra parte, estudiamos esto en la tesis doctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha, que dirigió el doctor Felipe Hernández Carline, en el que tratábamos el papel general de este mundo desde la perspectiva de quehacer, el pensar, el realizar de manera concreta el capitalismo, término lingüístico que no ha utilizado ninguna encíclica desde la Rerum Novarum hasta el momento presente. Algo verdaderamente sorprendente. Solo Juan Pablo II, como referente nacional, hablando de expresiones no de capitalismo solo, sino de capitalismo salvaje. Este periodo, estos años últimos, vamos a decirlo así, está de manera exquisita presentado en las encíclicas Laudato Deo, por una parte, Laudato Si, por una parte, sobre el mundo planeta, como lo llamo yo, es decir, el mundo de la ciencia, del medio ambiente, de la única salud colectiva que debemos cuidar. Y complementariamente con la Fratelli Tutti, el mundo humanidad, que es el otro aspecto capital. Y a los dos se nos ha referido el nuevo doctor honoris causa de esta Universidad Católica de la Nueva España. Ha habido y hay dos acontecimientos singulares a los que se ha referido a lo largo de su discurso en varias ocasiones. Estos dos aconteceres singulares que afectan muy directamente al mundo occidental, como no podían ser otros, la guerra de Ucrania y la barbarie de Gaza. Con respecto al primero, como una nota complementaria que no aparece por ningún sitio, es que ya ha dejado el signo, y posiblemente por muy largo tiempo, de la cima, primero y único después de 1000 años de existencia de la Iglesia Ortodoxa. Algo verdaderamente sorprendente. La ruptura que Kirill I hizo ante el concilio con la intención de hacer una especie de repetición del Vaticano II a sus cristianos ortodoxos, patriarca Bartolomé I, y de ahí no hay ya ninguna posibilidad de salir, por lo menos durante bastantes años. Y la segunda, pues es también otra guerra religiosa, queramos o no, también, no decimos exclusivamente la guerra de Gaza, aquí la tenemos. Yo quisiera hacerle también algún comentario, obviamente marginal, incluso es lo más soberano que puede hacerse en estos momentos, sobre el trasfondo filosófico de la metafísica única, me atrevo a decir esto, que existe hoy con pretensión de su validez filosófica para la ciencia, para la propia filosofía, para la sociología, que es lo que me gusta llamar, no es solo así, yo también he contribuido en algo, que es la metafísica de Zubiri sobre la realidad. Toda realidad, no solo la realidad física, el universo presupuestamente, como explicamos en el Big Bang, el sistema solar en otro momento de la evolución, cada uno de nosotros como nueva realidad en el planeta Tierra. Toda realidad es emergente, Toda realidad es estructural, o se nos presenta como unitariedad, el principal y el principio, pero constituida por un conjunto de notas de esa unitariedad, que no es posible individualizar o independizarla porque son notas de, no son notas caracterizadoras que podemos encontrar en ellos. Y esto has hecho una descripción verdaderamente colosal del conjunto, aquí diríamos,
de variables que caracterizan la realidad del mundo actual. Y todas, filosóficamente decimos que estas notas de la unitariedad son mutuamente respectivas. Bueno, pues que las llamemos así, o que sean, como decimos en sociología, interdependientes, pues no son más que distintos planos de cómo es toda realidad, no solo la realidad física, sino también la realidad social, ¿no? En la esperanza de ese nuevo orden, pues claro, también cabe una referencia, estoy siendo muy fugaz porque merecería mucho más atención el magnífico discurso que acabamos de oír, ¿no? A la ciencia. He dicho algo en perspectiva de la religión, otro algo desde la perspectiva filosófica o metafísica de la ciencia. La ciencia en la que se ha venido desarrollando como trasfondo de los acontecimientos sociales, sin ninguna duda, ha sido lo que llamamos la ciencia moderna. La ciencia moderna se ha construido, referente obviamente a la física de Galileo a Newton y todo lo que significó el siglo XVII, por variables reales o funciones reales de variables reales. Y esto quiere decir que todas las propiedades, todas eran no solo reales, la noción matemática del número real, sino que eran continuas. El fenómeno de la continuidad de todas las variables. Y ahora nos ha explicado que hay, atención al título, emergencias. Es decir, rupturas. Pero también todo el conocimiento de la ciencia moderna, de lo que después, más hacia acá, con la coronación de Newton por Kant, pues llamábamos la ilustración. Las leyes de la física, la ciencia moderna, son leyes deterministas. Dada una causa, se produce necesariamente un efecto. En física decimos más, dada una causa con este valor concreto accional, se produce un efecto con estas precisas características. La filosofía no puede llegar a tanto, pero el planteamiento era el mismo. Hoy nos ha descrito cómo ese conjunto de variables no solo no son continuas, sino que no es determinista. Estamos a la espera de que pueda ir sucediendo. Ojalá un trasfondo que sí tiene, como hombre clásico que somos, un trasfondo que sí tiene de la modernidad, de la cientificidad clásica, pues sí hace ver que esas rupturas radicales no se van a producir o no tendrían que producirse, o esperamos que no se produzcan. Porque a fin de cuentas, este extraordinario discurso pues, ha tenido a mi juicio pues, dos pilares: el de la posesión, la pretensión, la aspiración ética de toda la conducta, y un trasfondo de optimismo. Esto es lo que verdaderamente sorprende en el mundo actual. Un trasfondo de optimismo que a lo largo de su discurso no ha faltado en ningún momento. Porque es lo mismo. Nos ha ofrecido, con esas descripciones tan bien detalladas, un mensaje de esperanza, que no creo yo que en estos momentos actuales fuéramos muchos lo que pudiéramos hacer en realidad ese mensaje de esperanza. Sé bienvenido a la Universidad Católica de la Nueva España y vamos a despedir. Por la paz, la educación y el desarrollo de los pueblos, la Universidad Católica de la Nueva España se integra entre sus miembros como doctor honoris causa, que recibe un gran abrazo.